Orenthal James Simpson, conocido popularmente como O.J. Simpson, nació el 9 de julio de 1947 en San Francisco, California. Simpson se destacó desde joven en el deporte, particularmente en el fútbol americano. Durante su tiempo en la Universidad del Sur de California, USC, Simpson se convirtió en una estrella del equipo, ganando el trofeo Heisman en 1968, un reconocimiento al mejor jugador universitario de fútbol americano. En 1969, Simpson fue seleccionado por los Buffalo Bills en la primera ronda del draft de la NFL. Su carrera profesional fue igualmente brillante. Estableció varios récords, incluyendo ser el primer jugador en la historia de la NFL en correr más de 2,000 yardas en una sola temporada, 1973. Su carisma y habilidades deportivas lo convirtieron en una figura pública muy querida y respetada, abriendo puertas hacia una carrera en la actuación y como comentarista deportivo tras su retiro. El 12 de junio de 1994, Nicole Brown Simpson, exesposa de O.J. Simpson, y Ronald Goldman, un amigo de Nicole, fueron encontrados brutalmente asesinados en el exterior de la residencia de Nicole en Brentwood, Los Ángeles. Ambos habían sido apuñalados múltiples veces. La escena del crimen era sangrienta y dejó a la comunidad en shock. Las sospechas recayeron rápidamente sobre O.J. Simpson debido a un historial previo de violencia doméstica contra Nicole Brown Simpson. La noche del crimen, la policía intentó contactar a Simpson, pero este no se encontraba en su residencia. Posteriormente, cuando se intentó arrestarlo el 17 de junio de 1994, Simpson huyó en un Ford Bronco blanco. La persecución fue transmitida en vivo por televisión, siendo seguida por millones de espectadores en todo el país, lo que incrementó el interés y la controversia en torno al caso. Finalmente, Simpson se entregó a la policía frente a su casa en Brentwood, después de una persecución que duró más de una hora. Fue arrestado y acusado de los asesinatos de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman. El juicio del siglo. El juicio de O.J. Simpson comenzó el 24 de enero de 1995 y se convirtió en uno de los eventos mediáticos más seguidos en la historia de Estados Unidos. La defensa de Simpson, conocida como el equipo de ensueño, estaba compuesta por abogados de renombre como Robert Shapiro, Johnny Cochran, Robert Kardashian y F. Lee Bailey, entre otros. La fiscalía estuvo encabezada por Marcia Clark y Christopher Darden. La defensa argumentó que Simpson había sido víctima de un complot racial por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles, señalando la manipulación y plantación de pruebas, como el guante ensangrentado encontrado en la escena del crimen y la sangre en el vehículo de Simpson. El juicio estuvo marcado por momentos dramáticos, como la presentación de pruebas de ADN y el testimonio de varios testigos. Sin embargo, la defensa logró sembrar dudas razonables sobre la culpabilidad de Simpson, especialmente en lo referente a la credibilidad de las pruebas forenses y el comportamiento del detective Mark Fuhrman, quien fue acusado de racismo. Fundamentos de la duda razonable. La defensa de O.J. Simpson se basó en varios argumentos para sembrar dudas razonables sobre su culpabilidad en los asesinatos de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman. Estos argumentos se centraron principalmente en la manipulación y la confiabilidad de las pruebas, así como en la conducta de la policía. Aquí se describen los aspectos clave en los que la defensa se apoyó para generar dudas razonables. Básicamente, se atacó la cadena de custodia, que es el elemento fundamental para asegurar la vía de protección de las evidencias recolectadas en la escena del crimen. El guante ensangrentado. Uno de los momentos más icónicos del juicio fue cuando O.J. Simpson intentó ponerse un guante de cuero ensangrentado que supuestamente se había encontrado en la escena del crimen y en su propiedad. La defensa argumentó que el guante era demasiado pequeño para Simpson, lo que llevó al abogado Johnny Cochran a decir la famosa frase: "If it doesn't fit, you must acquit". Si no encaja, deben absolver. Este incidente sugirió que el guante podría no haber pertenecido a Simpson, o que se había encogido por estar empapado en sangre. Manipulación y plantación de pruebas.
La defensa insinuó que la policía de Los Ángeles había plantado pruebas para incriminar a Simpson. Este argumento se centró en el detective Mark Fuhrman, quien había descubierto el guante ensangrentado en la propiedad de Simpson. Fuhrman fue acusado de ser racista, y se presentaron grabaciones en las que utilizaba lenguaje racista, lo que socavó su credibilidad como testigo clave de la acusación. La defensa sugirió que Fuhrman y otros oficiales podrían haber plantado el guante para incriminar a Simpson. Contaminación de pruebas de ADN. El caso de la acusación se apoyaba en gran medida en las pruebas de ADN que vinculaban a Simpson con la escena del crimen. Sin embargo, la defensa argumentó que las muestras de ADN habían sido mal manejadas y contaminadas durante su recogida y análisis, lo que podría haber llevado a resultados poco fiables. Los abogados de Simpson cuestionaron la cadena de custodia de las pruebas y señalaron errores en la forma en que se habían recolectado y almacenado las muestras de sangre, incluyendo las que se encontraron en el Ford Bronco de Simpson y en su propiedad. Cronología de los hechos. La defensa también argumentó que la cronología establecida por la acusación era inverosímil. Según ellos, Simpson no habría tenido tiempo suficiente para cometer los asesinatos, regresar a su casa y luego tomar un vuelo a Chicago, lo que implicaba que no encajaba en la línea de tiempo de los eventos propuestos por la Fiscalía. Motivación racial. La defensa también planteó que Simpson estaba siendo enjuiciado de manera injusta debido a su raza. Este argumento fue respaldado por las pruebas del comportamiento racista de Mark Fuhrman, lo que llevó a la defensa a insinuar que Simpson podría haber sido blanco de un complot racial por parte de la policía. Falta de testigos presenciales y arma del crimen. No se presentaron testigos presenciales que identificaran a Simpson en la escena del crimen, ni se encontró el arma homicida. La falta de pruebas directas fue utilizada por la defensa para argumentar que no existía evidencia concluyente que vinculase a Simpson con los asesinatos. Impacto en el veredicto. Estos argumentos, presentados por un equipo de defensa altamente capacitado y con amplios recursos, lograron sembrar suficientes dudas razonables en la mente del jurado. El resultado fue un veredicto de no culpabilidad, a pesar de la fuerte evidencia circunstancial y de ADN presentada por la Fiscalía. El caso de O.J. Simpson es un ejemplo clásico de cómo la duda razonable, si se establece de manera efectiva, puede ser suficiente para absolver a un acusado en un juicio penal. El veredicto y las repercusiones. El 3 de octubre de 1995, tras más de 8 meses de juicio, el jurado declaró a O.J. Simpson no culpable de los cargos de asesinato. Es importante destacar que según la legislación penal de los Estados Unidos, ser declarado no culpable no significa ser inocente. Una persona no culpable puede no ser inocente, pero su participación en los hechos no se consigue demostrar. El caso de una persona no culpable se puede dar por pruebas insuficientes, por pruebas conseguidas de manera ilegal o porque el acusado cometió el delito bajo un atenuante, como puede ser un cuadro psicótico. Una persona declarada inocente es aquella en la que se logra demostrar su no participación en los hechos punibles investigados. La decisión dividió profundamente a la opinión pública, con muchos estadounidenses expresando su desacuerdo con el veredicto, mientras que otros lo vieron como una victoria contra la injusticia racial en el sistema legal. Aunque Simpson fue absuelto en el juicio penal, en 1997 fue declarado responsable de las muertes en un juicio civil y condenado a pagar $33.500.000 a las familias de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman. Esta decisión, sin embargo, no pudo restaurar por completo su imagen pública. Vida posterior y segundo juicio. En 2007, Simpson fue arrestado en Las Vegas por un intento de robo a mano armada relacionado con el robo de recuerdos deportivos. En 2008, fue condenado a un mínimo de 9 años en prisión, de los cuales cumplió 9 antes de ser liberado en libertad condicional en 2017. O.J. Simpson sigue siendo una figura controversial y polarizante. Su caso se estudia en las facultades de Derecho y ha sido objeto de numerosos documentales, series y libros,
como ejemplo de cómo la fama, la raza y los medios de comunicación pueden influir en un juicio. El caso de O.J. Simpson no solo impactó profundamente el sistema legal estadounidense, sino que también provocó una discusión nacional sobre el racismo, la violencia doméstica y el poder de los medios de comunicación en la justicia. O.J. Simpson falleció el 10 de abril de 2024 después de luchar contra un cáncer que lo afectaba. Queremos agradecerles por acompañarnos en este video sobre O.J. Simpson. Si les gustó este contenido, los invitamos a seguir apoyando nuestro canal La Historia y el Crimen. No se pierdan nuestros próximos episodios y análisis sobre los misterios más fascinantes de la historia. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle like al video, así nos ayudas a continuar con este proyecto.